Muy buenos días y buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos una vez más a esta edición de Integra Talks. Hoy es un día muy especial, aparte de eso que tenemos una coincidencia, que hoy nuestra sesión la estamos dedicando a la salud mental y es el Día Internacional de la Salud Mental, así que ha sido total coincidencia del universo. Cosa que me ha parecido muy curiosa, así que precisamente nos vinculamos a la celebración de ese día desde Integralia, para este día, bueno, pues importante sobre todo para todas las personas que trabajamos por el cuidado, la prevención y la atención de las personas que padecen alguna enfermedad mental. Bueno, recordarles a todos, especialmente los que se están sumando por primera vez, que bueno, que IntegraTalks es una iniciativa de la Fundación Integralia de KV, desde la cual lo que buscamos es compartir conocimiento con otras entidades dedicadas a la atención de personas con discapacidad o empresas también interesadas en conocer un poco más acerca de las personas con discapacidad. Porque nosotros como fundación, que ya llevamos 22 años trabajando en España, pues esa es la especialidad que tenemos. Realmente nuestra especialidad está muy vinculada a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Y en esta misión, además de trabajar en España, también hemos trabajado en otros lugares del mundo, especialmente en América Latina, y por eso tenemos tantas entidades de América Latina, amigas y colaboradoras, con las que muy especialmente nos gusta compartir el conocimiento y que también siempre están abiertas a compartir, ¿no? En las dos últimas sesiones han estado precisamente como invitados otras personas de otras entidades de América Latina. Pero bueno, pues hoy nuestra invitada está más cerquita, está en España, está en Madrid concretamente, así que voy a pasar a saludarla también. Hoy estamos con Cristina Roncero Puente, que ella es psicóloga, ya lleva pues más de 20 años trabajando en temas de inclusión y atención individual a personas con discapacidad, especialmente personas con discapacidad intelectual y también personas con discapacidad o con alguna enfermedad mental, y por eso, bueno, pues el día de hoy que nos acompañe para que, bueno, todos conozcamos un poco más de la discapacidad mental y que a pesar de que muchos somos personas que trabajamos en entidades de discapacidad, bueno, la enfermedad mental es como digamos, una desconocida al final para todos. Hoy en día se estima que 1 de cada 8 personas en el mundo padece de problemas de salud mental y muy probablemente esto se va a acrecentar con el tiempo. Creo que la mayoría de personas que trabajamos en entidades sociales hemos notado mucho que a partir de COVID estamos atendiendo, se están acercando muchas más personas que están padeciendo problemas de salud mental, y entonces, bueno, pues es momento también como reto profesional para cada uno de nosotros conocer un poco más, acercarnos, romper muchos mitos y muchos sesgos que tenemos respecto a las enfermedades mentales. Entonces, pues el día de hoy para eso hemos invitado a Cristina. Cristina, bienvenida y un Gracias. placer. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, igual al revés, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros por compartir. Buenos días, buenas tardes, como decía alguien por ahí. No sé cómo estamos ahí en todos los horarios, que bien también. Así que bueno, saludaros a todos y sobre todo daros las gracias al revés por invitarme a compartir. Justo esta mañana estaba en otra jornada por aquí, porque es verdad que es el día de la salud mental. Y digo, pues qué coincidencia también, todo el día así como compartiendo con gente que estamos intentando, bueno, pues luchar por lo mismo y todo lo que hablemos en conjunto y nos compartamos unos con otros, pues nos ayudará seguro a hacerlo un poquito mejor y a apoyar un poquito mejor a las personas, ¿no? Así que al revés, gracias a vosotros también por invitarme y bueno, pues ojalá podamos compartir y podamos, sobre todo en este ámbito tan difícil, ¿no? Cuando las personas tienen ese doble diagnóstico de discapacidad y de salud mental que a veces, bueno, pues es desconocido, casi asusta a veces, ¿no? Y realmente nos dificulta a veces el animarnos a avanzar, ¿no? y a apoyar, ¿no? Pero hay muchas maneras, ¿no? De apoyar y yo creo que siempre seguimos avanzando y siempre seguimos mejorando y seguro que aquí, pues poquito a poco, aunque demos pasos pequeños, pero seguro que vamos avanzando hacia adelante, que es lo importante. Muy bien, Cristina. Pues yo te voy a dejar recordarle a las personas que tenemos el chat también por si quieren ir haciendo preguntas, y también de todas maneras vamos a dejar un espacio a unos 10 minutos antes del fin de la sesión
para que también podamos compartir las realidades que vamos viviendo nosotros en cada una de nuestras entidades y podamos, bueno, pues también trasladar dudas a Cristina o simplemente también compartir experiencias. De eso se trata. Así que, Cristina, te Muy dejo bien. al mando. Venga, muy bien. Bueno, pues nada, yo voy a compartir pantalla, ¿vale? Y os voy a ir contando. De antemano os digo, porque es verdad que entiendo que somos muchos países y que cada país tendrá una realidad un poco diferente. Yo he tratado de encontrar aquello que nos una a todos, ¿no? Eso que queremos encontrar de, bueno, pues cómo apoyamos a las personas en esa dificultad de la salud mental. Pero bueno, de antemano deciros eso, que entiendo que a lo mejor hay cosas que son diferentes porque somos muchos países, ¿no? Pero bueno, vamos allá, comparto y empezamos, si os parece. Me decís si se comparte bien, si lo veis bien, por fin, porque no soy muy buena yo con las nuevas tecnologías, ¿eh? A ver si lo veis bien, ¿sí? Perfecto. Sí, vale. Bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno, el acompañamiento a personas con discapacidad y dificultades de salud mental. Veréis que pongo mucho la palabra acompañamiento, pero porque me gusta mucho, ¿no? Cuando hablo de mi trabajo, decir que al final yo creo que nuestro trabajo es acompañar, ¿no? Veía una vez una definición que dice que acompañar es añadir algo a la vida de otros, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues por ahí vamos, ¿no? Todos. Bueno, lo primero contaros un poco qué vamos a compartir, ¿vale? En primer lugar, yo creo que situarnos un poquito en el concepto de salud mental y un poco las clasificaciones, ¿no? Que podemos encontrar en base a la salud mental. Luego seguiremos un poquito con esa parte de diagnóstico dual, ¿no? Cuando la persona tiene una discapacidad y además tiene una enfermedad mental o un trastorno mental, qué situaciones viven las personas, ¿no? Qué dificultades nos encontramos también las personas que queremos apoyar a esas personas para poder darles realmente el apoyo que necesitan, ¿no? Y por último, pues hablaremos un poco de esas bases de acompañamiento, ¿no? Qué bases teóricas y cómo podemos realmente acompañar para intentar, bueno, pues mejorar un poco la vida de las personas con las que estamos, ¿no? En principio, bueno, la salud mental, pues sabéis que es una situación emocional que lo que hace es posibilitarnos vivir y posibilitarnos vivir mejor, ¿no? Disfrutar de la vida, afrontar el sentimiento, es una sensación de bienestar emocional y es una sensación en la que uno está a gusto con uno mismo, de alguna manera hay una creencia subyacente de dignidad, de valía con uno mismo y con los demás, ¿no? Influye, como dice aquí, un poco en lo que pensamos, en lo que sentimos, en cómo actuamos, en nuestro comportamiento y probablemente también nos afecte mucho a la hora de relacionarnos, de aprender, de comunicar, ¿vale? Sería un poco la parte general, ¿no? ¿Qué dificultades de salud mental nos podemos encontrar, ¿no? Cuando una persona tiene un trastorno o una enfermedad mental, realmente lo que tiene es una alteración clínicamente significativa que realmente está viviendo y está afectando a la regulación de emociones, al comportamiento y que va asociado a situaciones de angustia, ¿no? Los trastornos o las enfermedades mentales hacen que las personas no lo pasen bien y es verdad que pueden ser de una forma ocasional, puede ser un trastorno mental puntual, ¿no? Pasar un momento de estrés concreto en tu vida o de ansiedad, puede ser algo un poco más duradero, quizá un patrón de funcionamiento que de alguna manera te acompañe o puede ser también una enfermedad mental crónica, ¿no? Que de alguna manera te acompañe siempre y con la que haya que aprender a vivir, ¿no? He querido resaltar aquí también la alteración conductual porque yo creo que hay una parte también en la enfermedad mental, ¿no? En problemas de salud mental que a lo mejor no está tan definida como tal y no está diagnosticada, pero es verdad que muchas personas y muchas personas con discapacidad intelectual viven problemas de alteración conductual, ¿no? Tienen problemas de conducta que al final tienen conductas que por su intensidad, su frecuencia y su duración son suficientemente significativas como para alterar su funcionamiento diario, ¿no? Y de alguna manera dificultan el funcionamiento de las personas, ¿vale? Otro tipo de clasificación que me parecía interesante es que muchas veces cuando hablamos de los trastornos mentales o de la enfermedad mental, bueno, hablamos de trastornos psicóticos, trastornos neuróticos, un poco, bueno, me parecía interesante como situar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de trastornos neuróticos y de trastornos psicóticos, ¿no? Los trastornos neuróticos realmente son las emociones adaptativas que vivimos todos pero llevados como al extremo, ¿no? Cuando yo hablo de una tristeza,
Hablo de una tristeza, por ejemplo, la tristeza es una emoción adaptativa, que es una emoción que no es mala en determinadas situaciones, pero si yo llevo esa situación al extremo, estaré hablando de un trastorno neurótico, ¿vale? Si yo hablo, por ejemplo, del miedo, el miedo es una emoción también adaptativa que cuando la llevamos al extremo podemos hablar de un trastorno o de una enfermedad mental, ¿vale? Esos serían los tipos de trastornos neuróticos, ¿no? Asociados a las emociones de siempre llevadas al extremo. Los trastornos psicóticos, sin embargo, lo que hacen es hablar de una desconexión con la realidad, ¿no? Cuando una persona tiene un trastorno psicótico, de alguna manera hay una parte que empieza a vivir que no tiene nada, o sea, que es una parte más irreal, ¿no? Tiene sintomatología positiva o negativa. Dame un segundito, perdonar que están por aquí. Y bueno, por ejemplo, los trastornos neuróticos, pues sería de alguna manera la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de trastorno neurótico que nos podemos encontrar. Pero bueno, esto era simplemente porque situáramos, ¿no? ¿Qué es la salud mental? ¿Qué dificultades de salud mental nos podemos encontrar? Y cómo podemos dividir los trastornos mentales de alguna forma, ¿no? Los podemos dividir en neuróticos y psicóticos. Pero ¿qué pasa realmente? Que es un poco lo que nos une y lo que nos trae aquí, ¿no? ¿Qué pasa cuando las personas presentan discapacidad y a la vez presenta un problema de salud mental, ¿no? Bueno, pues de alguna manera esta situación o esta combinación de factores se llama diagnóstico dual, ¿no? Es una situación en la que la persona tiene dos diagnósticos. No hablamos de dos patologías, cuidado, porque la discapacidad ya sabemos que no es una patología. Hablamos de diagnósticos, un doble diagnóstico. Tendría una discapacidad y tendría una dificultad o una enfermedad de salud mental. Según la OMS, el 15% de la población podría presentar algún tipo de discapacidad y también según la OMS, las personas con discapacidad tienen mucha más probabilidad, es decir, 4 veces más probabilidad de padecer enfermedades mentales, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio y vamos a tratar de comprender, ¿no? Por qué realmente las personas con discapacidad pueden vivir o tener más facilidad a la hora de presentar enfermedades mentales, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando una persona tiene diagnóstico dual? Pues nos encontramos ante algunos problemas así como concretos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces los profesionales no la reconocen o se produce un efecto que se llama el efecto eclipsador, ¿no? Por lo menos en discapacidad intelectual ocurre que la discapacidad como que tapa un poco la enfermedad mental, ¿no? Entonces, de alguna manera, una persona que va a un centro de salud mental porque tiene una depresión y tiene una discapacidad, a lo mejor acaban de decir, no, es que tiene discapacidad y por eso tiene determinados comportamientos, ¿no? La discapacidad, por así decirlo, eclipsa la dificultad y los problemas de salud mental, ¿vale? Esta mañana, justo en las jornadas que hemos tenido, también veíamos un poco que uno de los problemas que tenemos con las personas que tienen problemas de salud mental y las personas con discapacidad es que normalmente tenemos como los dos grandes bloques que tendrían que trabajar un poco en favor de estas personas y un poco como que se lanzan la pelota, ¿no? A veces vamos al entorno social porque es una persona con discapacidad que tiene un problema de salud mental y resulta que te dicen no, porque como tiene problema de salud mental hay que ir al entorno sanitario, ¿no? Nos vamos al entorno sanitario, no, es que tiene una discapacidad, debería estar en el entorno social. Entonces, a veces sí que es verdad que nos encontramos, bueno, pues con esas dificultades de las administraciones mismamente, ¿no? Y de los sistemas un poco gubernamentales que tampoco nos ayudan a apoyar, ¿no? A las personas que tienen esta doble dificultad, ¿no? Bueno, vamos a intentar hacer un ejercicio y vamos a ver vamos a empezar por ver qué factores de los siguientes, ¿vale? Creemos que pueden facilitar la aparición de una enfermedad mental, ¿vale? Yo ahí os los pongo, son un montón, es verdad, pero son muy cortitos, ¿vale? Entonces me gustaría que los fuerais leyendo, ¿vale? Por ejemplo, sentirse inferior a los demás, sentirse integrado en la comunidad, expectativas irreales que los demás proyectan sobre uno y que uno no es capaz de alcanzar, tener problemas auditivos o visuales, tener una familia fuerte en la que apoyarse, tener problemas de salud, tener novio, novia, marido, mujer, compañero, compañera, tener un montón de amigos, tener una medicación con efectos secundarios horribles, compartir una casa con la gente que tú has elegido, haberte sido negadas oportunidades porque se entendió que no podrías asumirlas, tener un sentimiento de valía, haber sufrido abusos, vivir en un ambiente tranquilo, tener muchos cambios a lo largo de la vida sobre los que no tienes ningún control, tener un historial repetido de fracasos en la escuela,
tener muchas actividades estimulantes e interesantes que hacer, estar rodeado de personas con actitudes negativas hacia ti, vivir en un lugar que te gusta, sentirte inferior a los demás, estar separado de la gente que quieres, vivir en una familia donde exista tensión, que todo el mundo te mire por la calle, ser diferente al resto, sentir que no tienes libertad para decidir sobre tu vida o tener dificultades para procesar lo que sucede alrededor, ¿no? Bueno, aquí hay factores, por supuesto, que influyen y que nos pueden, o sea, que pueden ser determinantes y que pueden facilitar el que la persona tenga una dificultad de salud mental, ¿no? No sé si alguno quiere ir diciendo algún número por ahí de los que es como fácil, ¿no? A ver, venga, ¿qué factores creemos que pueden facilitar el que una persona tenga un problema de salud mental? Si no os animáis, no pasa nada, yo voy diciendo, ¿eh? Lo están escribiendo también en el chat, Ah, Cristina, vale, es que ahí ya, claro, a mí me resulta difícil. Vale, perfecto. Si los estáis pero escribiendo, yo, por ejemplo, el 21 se me ocurre. el 21, claro, vivir en una familia donde exista tensión, por ejemplo. Sí, por ejemplo, esa parte de sentirse inferior a los demás, ¿no? Tener problemas de salud también puede facilitar, medicaciones complicadas también, que te hayan sido negadas oportunidades, ¿no? Sufrir abusos. El número 3 también. El número 3, expectativas irreales, efectivamente, que los demás proyectan sobre uno y que uno no es capaz de alcanzar. Eso es. 14. ¿Cuál? 14. Tener muchos cambios a lo largo de la vida sobre los que no tienes ningún control. Perfecto, efectivamente. Tener cambios sobre los que no puedes controlar nada, ¿no? Te van llevando y te dicen, ahora vas a vivir aquí, ahora vas a ir a este centro, ahora vas a hacer esto otro, ahora vas a tal, ¿vale? El 17 y 21 también. Rodeado de personas con actitudes negativas hacia ti, efectivamente, vivir en una familia donde existe tensión, ser diferente, sentir que no tienes libertad, ¿no? Para elegir sobre tu vida muchas veces, o tener dificultades para procesar también lo que sucede alrededor, ¿no? Bueno, pues efectivamente, los que habéis ido diciendo, ¿vale? Ahí están, son los factores que pueden hacer que una persona tenga dificultades de salud mental, ¿no? Que pueden predisponer a tener un problema o una enfermedad mental. Vale, ahora vamos a ver qué factores de los anteriores viven las personas con discapacidad, ¿no? Yo creo que todos los que trabajamos con personas con discapacidad sabemos que muchos de estos factores son los que viven las personas con discapacidad, ¿no? Efectivamente, muchas veces el sentirse inferior, las expectativas irreales, los problemas auditivos o visuales, cuando tenemos problemas de salud, cuando tenemos que tomar medicaciones fuertes, que se nieguen oportunidades, los abusos, los fracasos, estar rodeado de expectativas negativas, sentirte inferior, ¿no? Que todos te miren por la calle, ser diferente al resto. Con esto os quiero decir que efectivamente las cosas que de base viven las personas con discapacidad intelectual o otro tipo de discapacidades son factores que realmente hacen que las personas puedan tener más fácilmente una enfermedad mental, ¿no? De ahí un poco esa afirmación que decíamos antes, ¿no? Que decía la OMS que las personas con discapacidad tienen 4 veces más probabilidad de tener problemas de salud mental que el resto de las personas, ¿no? Que las personas sin discapacidad. Bueno, ya sabemos, ¿no? Que las personas con discapacidad tienen más probabilidad, pero claro, no podemos mirar para otro lado, ¿no? Tenemos que buscar cómo podemos acompañar y de qué manera podemos ayudar a avanzar, ¿no? Y a que las personas estén integradas, ¿no? Vamos a ver ahora qué necesitamos para acompañar a las personas que tienen un diagnóstico dual, ¿vale? Y qué podemos hacer, ¿no? Bueno, lo primero es verdad que es positivo y es preciso hacer un diagnóstico, ¿no? Es verdad que el diagnóstico nos ayuda a entender a la persona, nos facilita el cómo tenemos que apoyarla y nos facilita el ajustar el tratamiento, ¿no? Si yo llego a la conclusión de que una persona tiene una depresión en salud mental, pues probablemente puedo entender lo que está viviendo, ¿no? Que la depresión en sí, por ejemplo, es una situación que a veces para las personas que rodean a la persona es una situación difícil, ¿no? No sé si alguno o lo habéis vivido o tenéis a personas cerca, pero bueno, pues esa incapacidad, ¿no? De poder seguir adelante que realmente la persona no puede, ¿no? Y a veces las personas de alrededor, pues como que es como, venga, levántate y tira, ¿no? Y realmente hay una incapacidad, ¿no? Porque hay una situación, hay una enfermedad mental subyacente que realmente está limitando a la persona, ¿no? Entonces es verdad que el diagnóstico nos ayuda a entender y nos ayuda a situar a las personas, pero si os fijáis, a la derecha pongo el signo de alerta, ¿vale? Porque
Realmente un correcto diagnóstico, por supuesto que ayuda a un correcto tratamiento, por supuesto que nos ayuda a entender a las personas, a facilitar las relaciones con otras personas que puedan tener nuestra misma experiencia, ¿no? El progreso del conocimiento, a resolver necesidades. Es verdad que los diagnósticos ayudan, ¿no? Y nos ayudan a entender a la gente, pero también es verdad que los diagnósticos de alguna manera estigmatizan, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y sobre todo en salud mental tenemos que saber que el diagnóstico a veces estigmatiza, ¿no? Antes no lo he traído, pero yo qué sé, muchas veces teníamos un ejemplo, ¿no? De 2 personas a las que contratar, una persona que tiene una dificultad física, ¿no? O que se da 4 semanas de baja porque se ha hecho daño en una pierna, y otra persona que se da 4 semanas de baja porque tiene una depresión, ¿no? Es muy probable que si hay que hacer una continuidad en esa empresa, probablemente contraten antes o mantengan antes a la persona que ha tenido una dificultad física muy concreta, ¿no? Que un problema de salud mental que a veces como que nos asusta y nos aleja de la gente, ¿no? Entonces, es verdad que el diagnóstico modifica las percepciones sobre otras personas, a veces genera un poco de rechazo, ¿no? De discriminación, da pie al abuso y luego a veces identificamos a las personas por su diagnóstico, ¿no? Y por supuesto lo más importante es que limita las oportunidades de las personas, ¿no? Estamos aquí porque creemos que las personas con discapacidad, sin discapacidad, cualquier persona que tenga un problema de salud mental merece tener oportunidades, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues tenemos que facilitar ese apoyo para que tenga todas las oportunidades posibles de participación y de inclusión social, ¿no? Bueno, podemos entonces, yo creo que podemos y debemos, ¿no? Acompañar más allá de las etiquetas, ¿no? Ese es nuestro trabajo, intentar acompañar a las personas que viven estos problemas a diario y que para ellos no es fácil, ¿no? Yo cuando doy cursos normalmente de dificultades de conducta, ¿no? O de problemas de salud mental, siempre hago la misma pregunta, ¿no? ¿Realmente creemos que alguien elegiría tener una enfermedad mental, ¿no? O un trastorno de conducta que realmente al final le aleja de la gente, ¿no? Te deja un poco solo, te dificulta el día a día, te dificulta la participación, la inclusión, ¿no? Entonces, intentar ponernos un poco en esa piel, ¿no? Con esa empatía, ¿no? Realmente qué viven las personas que tienen estos problemas y cómo vemos a veces el resto del mundo a las personas con problemas de salud mental, ¿no? Entonces, creo que hay 3 patas fundamentales para acompañar, que serían la ética, la empatía y la técnica, ¿no? La empatía desde la parte que decimos, ¿no? Cómo se debe sentir alguien cuya situación no elegida, ¿no? De alguna manera le aleja de algunas oportunidades. Entonces, bueno, pues esa empatía de ponernos en la piel de las personas a las que tenemos que acompañar. Por supuesto, la técnica, ¿no? Yo sí creo y defiendo que la formación es importante también para facilitar el acompañamiento, ¿no? Porque al final cuando no sabemos, pues yo creo que la falta de formación genera inseguridad, ¿no? Y genera también el no saber. Entonces, bueno, pues cuando sabes, o un poquito, aunque sea, ¿no? O cuando estás un poco situado, parece que ayuda, ¿no? Entonces yo creo que la formación y la técnica también nos puede ayudar a apoyar a las personas. Y luego, por supuesto, la ética, ¿no? Es que más allá de cualquier cosa, es que es un derecho, ¿no? Todas las personas tienen derecho a la participación, todas las personas tienen derecho a la inclusión, ¿no? Yo muchas veces digo que nosotros cuando vivimos, yo llevo en el mundo de la discapacidad intelectual, empecé hace muchos años como voluntaria y llevo pues más de 25, ¿no? Ya en contacto con la discapacidad y a veces pienso un poco que realmente es lo mismo que vivimos también, ¿no? Cuando hemos luchado porque las personas con discapacidad tengan un espacio, tengan una participación, tengan una inclusión. Ahora yo creo que tenemos que luchar también porque las personas con discapacidad que tienen un problema de salud mental puedan también, ¿no? Tener ese espacio de inclusión, de participación que corresponde por derecho. Quiero decir que no estamos haciendo nada del otro mundo, estamos simplemente siguiendo y defendiendo los derechos de todas las personas, ¿no? a tener esa vida, ¿no? Voy a hablar un poquito primero de la base general, ¿no? Y de las bases teóricas de acompañamiento, ¿no? Cuando acompañamos a personas con discapacidad que tienen alguna enfermedad mental o cuando acompañamos, ¿no? A personas con discapacidad, ¿cuáles son las bases, ¿no? Para mí hay 4 bases teóricas que me ayudan, ¿no? A situar ese acompañamiento. Sería un poco primero la calidad de vida, pero porque todas las personas buscamos lo mismo, ¿no? Al final todos queremos ser felices, ¿no? Tengamos discapacidad, no tengamos problemas de salud mental, no los tengamos, que tengamos, todo el mundo busca lo mismo y todos queremos, bueno, pues ser felices, ¿no? En nuestro entorno. Y es cierto y es real que la vida mejora
cuando tenemos el poder de participar en un entorno social, en un entorno laboral, cuando tenemos la posibilidad de vivir incluidos, ¿no?, en el mundo que nos rodea. Eso es así. En cuanto a la metodología, bueno, pues quizá aquí siempre hablamos, ¿no?, de la planificación centrada en la persona, ¿no?, que estaréis también algunos ahí en ello, ¿no? Un poco el ver a la persona, ¿no?, tenga o no un problema, la persona está por encima del problema que pueda tener o de la situación que esté viviendo, ¿no? Situarnos a su lado y no enfrente, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezamos, o yo cuando empecé en el centro, por lo menos había una situación mucho más vertical, ¿no? Hablábamos desde las personas de apoyo o los profesionales desde una postura mucho más vertical, ¿no? Yo creo que hay que situarse al lado, ¿no? Estamos para apoyar y para acompañar a las personas desde al lado, no desde arriba ni desde enfrente, ¿no? Descubrir, para apoyarlas bien, pues hay que centrarnos en la persona. La persona está en el centro y tenemos que descubrir quién es y cómo quiere vivir esa persona, ¿no? Sin mirar etiquetas y sin mirar nada más, qué es lo que quiere esa persona y qué plan de acción podemos elaborar o cómo podemos de alguna manera ayudar a que lo consiga, ¿no? Por supuesto, la psicología positiva, ¿no? Trabajar desde las capacidades y desde las cualidades, ¿no? Otra vez, a veces las etiquetas nos nublan a la persona completa, ¿no? Y realmente tenemos que ahondar en esas capacidades y en esas cualidades que todos tenemos y que hay que saber mirar, ¿no? Que a veces vamos por la vida y miramos solo el otro lado, ¿no? Esa visión positiva de no dejar que las etiquetas puedan con las personas, ¿no? Y ver qué fortalezas tienen esas personas y desde dónde. Y luego vuelvo a repetir como la cuarta base teórica otra vez la ética, ¿no? El derecho de cada persona a ser protagonista de su vida, a participar y a tener las mismas oportunidades, ¿no?, que tienen el resto de las personas. ¿Qué dificultades nos encontramos cuando hay personas que tienen un diagnóstico dual? Pues al principio el desconocimiento, ¿no? Yo creo que no sabemos mucho. El tema de la salud mental va y ahí vamos, pero es verdad que no es un tema así muy abierto, ni es un tema que se hable mucho aquí. Bueno, pues esta mañana veíamos que está habiendo muchas iniciativas, ¿no?, que estamos teniendo ya recursos especializados para personas con discapacidad y con problemas de salud mental por aquí, pero bueno, que vamos muy despacito, ¿no? Que a lo mejor hay un equipo especializado, yo qué sé, para toda la Comunidad de Madrid, puede haber no sé cuántos casos, decían, 1000 y pico, 6000, no lo sé, pero un equipo de 4 o 5 personas, ¿no?, realmente. Entonces, son servicios especializados muy poquito y va muy lento, ¿no? Con lo cual, bueno, hay desconocimiento, ¿no? El miedo y el respeto, ¿no? Lo que os decía, cuando no conocemos, yo creo que, bueno, pues es más fácil sentir miedo y no afrontar. Entonces, el miedo y el respeto los tenemos también. La falta de cohesión entre los servicios de atención y falta de recursos, ¿no? Muchas veces no tenemos, o vamos a lo mejor a un servicio de atención primaria, ¿no?, o a un servicio de salud mental, y claro, las personas no tienen formación, no tienen conocimiento, entonces no es fácil tampoco, ¿no? Entonces tenemos realmente, bueno, pues que ir avanzando hacia, bueno, pues esa presentación, ¿no?, de que esto existe, que está aquí y que vamos a ver cómo entre todos intentamos dar respuesta a esas personas que tienen su derecho, ¿no? Es nuestra responsabilidad, pero también yo creo que sí es importante saber que cuando además hemos trabajado, yo creo, con discapacidad, ¿no?, sabemos claramente que la discapacidad es un concepto también de entorno, ¿no? Si realmente el entorno es capaz de adaptarse a la discapacidad de la persona, esa discapacidad se diluye, ¿no? Cuando hay una discapacidad física y adaptamos el entorno, ya no hay discapacidad. Cuando hay una discapacidad sensorial, si somos capaces de poner los apoyos técnicos pertinentes, esa discapacidad se diluye, ¿no? Pues yo creo que lo mismo sucede, ¿no?, con la discapacidad y la salud mental, ¿no? Si realmente somos capaces, si nos formamos, si conocemos y sabemos dar el apoyo individual que las personas necesitan, de alguna manera conseguiremos un funcionamiento más adaptativo, ¿no?, y más normalizado e integrado, ¿no? Yo quería poneros un ejemplo de un centro especial de empleo. Bueno, la asociación donde yo trabajo, es verdad que trabajamos sobre todo con personas con discapacidad intelectual, bueno, solo con personas con discapacidad intelectual. Y trabajamos en una zona de Madrid, bueno, un poco fuera, en la zona del corredor de Lenares, y tenemos muchos centros, ¿no? Tenemos un centro de atención temprana, tenemos el Colegio de Educación Especial, un centro de día, un centro ocupacional y un centro especial de empleo, ¿vale? No sé si aquí me parece que se dice también discapacidad cognitiva, ¿no? Me decían, bueno, pues acaso, pero bueno, hay discapacidad intelectual, ¿vale? Yo en concreto estoy en el centro de día,
apoyando a personas con mucha necesidad de apoyo, ¿vale? Mayores, adultos de 18. Pero bueno, os quería poner un poco el ejemplo y bueno, de cara a la inserción laboral y a la inclusión, ¿no? Del Centro Especial de Empleo de INLADE, que es el centro de mi entidad, ¿no? El Centro Especial de Empleo Fundación INLADE nace en 1984 de la mano de Astor, que es mi entidad, con, bueno, pues con el objetivo de ofrecer empleo, ¿no? A las personas con discapacidad intelectual. Nuestros trabajadores son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y o con enfermedad mental, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un poco la proporción, no es un centro de empleo muy grande, ¿vale? Trabajan 56 trabajadores en total. Lo que hacemos, bueno, pues por un lado, manipulados industriales, realizamos trabajos con empresas, así que nos van ofreciendo como trabajos concretos, restauración. Hay una parte en los centros y servicios de atención diurna, las personas de INLADE son las que llevan la limpieza, o sea, la comida, un poco toda esa parte de restauración, limpieza y lavandería también. Hacemos recogida de aceite usado. Tenemos enclaves laborales en algunas empresas, que son empresas ordinarias, donde hay personas que realizan un trabajo. Ahora, hace poquito, ha empezado un catering que se llama La Cocina de Lola, que bueno, la verdad es que ha tenido mucho éxito también y es, bueno, las personas van por las mañanas y son las que encargadas de repartir en un edificio de oficina, pues son las encargadas de repartir los desayunos a los trabajadores. Y luego tenemos una tienda también de cosas de tecnología, así de segunda mano, y vendemos aparatos, ¿no? Entonces, bueno, por haceros un poco y porque veáis, ¿vale? Tenemos de trabajadores solo con discapacidad intelectual, habría 22 hombres, 15 mujeres, un total de 37 en total, ¿vale? Personas que tienen discapacidad intelectual y problemas de salud mental serían 5 hombres, 3 mujeres, un total de 8. Personas que tienen salud mental están con nosotros porque de alguna manera ese problema de salud mental le ha generado algún tipo de discapacidad en alguna de las áreas de su vida, ¿vale? Habría 6 hombres, una mujer y 7 en total, y con otro tipo de problemáticas, a lo mejor problemáticas sociales, pues podríamos encontrar 2 hombres, 2 mujeres, en total 4, ¿no? En total son 56 trabajadores. Pero bueno, sobre todo, para mí lo más importante de aquí es un poco que hay personas con discapacidad y con dificultades de salud mental. Todas ellas llevan más de 5 años trabajando con nosotros. Quiero decir que no es una situación en la que se pongan a trabajar, acaban y no hay manera de realizar esa inclusión, ¿no? Llevan más de 5 años trabajando en la fundación y bueno, pues realmente hemos aprendido que la manera de apoyarles necesitan un apoyo un poco más específico, necesitan un seguimiento emocional un poco más específico y sobre todo necesitan que conozcamos, ¿no? Que conozcamos cuál es su enfermedad mental, qué tipo de crisis pueden tener, qué factores podemos tener en cuenta cuando van a tener esas crisis y qué apoyo podemos darles en esas épocas de crisis. Y cuando pasan, volvemos a empezar y vuelven a trabajar y llevan unas vidas pues muy adaptadas y estupendas, ¿no? Al final hay una persona, por ejemplo, que tiene un trastorno bipolar, ¿no? Además de la discapacidad intelectual. Entonces, os hablo así por ver un poco esas situaciones de apoyos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona antes estaba trabajando en un enclave, no le fue bien el enclave, se fue a una nave que también teníamos un poco esos manipulados industriales, tampoco, porque es verdad que cuando está con muchas personas o está en sitios de mucho estrés, bueno, pues le agobia, ¿no? Bueno, pues al final está trabajando en la tienda, ¿no? Trabajan solo 2 personas en la tienda y se turnan. Bueno, pues hemos encontrado que esa situación en concreto es muy buena para esta persona y ha encajado perfectamente y nos ayuda anticipar más sus crisis porque de alguna manera está más solo en la tienda, en ese puesto y podemos tener un seguimiento emocional mayor, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por deciros que se puede, ¿no? O sea, que al final es verdad que la salud mental integrada, entendida y apoyada, de alguna manera puede hacer que las personas vivan, ¿no? En las oportunidades y con una situación más normalizada, ¿no? ¿Cómo hacemos ese apoyo individual, No, ¿no? disculpa, solamente por hacer una aclaración para el resto de personas que son de América Latina, ¿no? Esta ¿Sí? figura de Centro Especial de Empleo es una figura que existe solo en España, de hecho en ningún otro país de Europa, y es, digamos, como una tipología de empleo diferente, digamos, a un empleo tradicional, en donde lo que ha buscado el Estado con esta figura es que estén de manera diferenciada las personas con discapacidad. Hay una exigencia que dice la ley y es que un centro especial de empleo
tiene que tener al menos o mínimo el 70% de personas con discapacidad y un 30% pueden ser sin discapacidad. Muchos de los centros optan por intentar el máximo de personas, el 90%, 99% o 100%, que es el ejemplo que tú nos estabas dando, ¿no, Cristina? Y que también para eso, también el mismo Estado, digamos, dispone y obliga a que las empresas sociales, que son centros especiales de empleo, tengan unas personas que se llaman técnicos de apoyo, unas unidades laborales de apoyo, desde el cual se les brinda precisamente todo este tipo de asistencia, de acompañamiento a las personas. Entonces, también muchas veces el mismo Estado subvenciona una parte del salario de esos técnicos para que puedan tener los apoyos. Entonces, son también, digamos, es una figura muy, muy positiva para el empleo de personas con discapacidad en España, pero sí que es verdad que nos encantaría que también se extrapolara a otros países para que lo pudieran tener, digamos, como todas estas facilidades que hay aquí para generar ese empleo a personas con discapacidad. Y Sí, tenía por aquí, perdona Cristina, no sé si sí. para que lo sepas, que había por aquí una pregunta de Ujú. Victoria de la Fundación Descúbreme de Chile, que Sí. preguntaba cómo haces para identificar el solapamiento entre personas con discapacidad y problemas de salud mental. ¿Cómo hago para identificar el solapamiento? Claro, bueno, normalmente hay una sintomatología, o sea, quiero decir, cuando una persona tiene un problema de salud mental, puede ser que tenga un problema de salud mental de siempre, ¿no? Que tenga un carácter más duradero o que sea una situación concreta, o sea, que de repente es una persona que tiene un funcionamiento concreto y de repente empieza a vivir o empieza a expresar alteración conductual que no sabemos muy bien qué está pasando, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que haber alguna sintomatología o algunos signos que nos lleven a poner la mirada en esa persona, ¿no? Y una vez que estamos, pues ahí es lo que os digo, o sea, hay que hacer un diagnóstico y hay que hacer una evaluación, ¿no? La evaluación iría un poco qué tipo de sintomatología encontramos en la persona, desde hace cuándo vemos esa sintomatología, si es una sintomatología crónica o no es una sintomatología crónica, si puede asimilarse o no a algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Es que depende, es como muy amplio, ¿no? El campo, pero yo creo que sería, bueno, pues si es algo así más puntual que de repente ha empezado a vivir la persona, yo creo que sí es muy importante en problemas de salud mental que notemos esos cambios, ¿no? De las personas que a lo mejor tienen un funcionamiento habitual y de repente hay signos o cambios que nos están diciendo que algo raro está pasando, ¿no? Y luego toda la sintomatología que sea un poco diferente a una sintomatología habitual, quiero decir que si es una cosa más, bueno, pues dentro de la parte psicótica o tal, pues hay un diálogo, ¿no? Un hablar con esas alucinaciones, esos enfados desproporcionados, esa desconexión con la realidad, ¿no? De alguna manera podemos verlo. Y en la otra forma, pues eso, o sea, al final, pues una depresión, pues es verdad que la persona está muy triste, está apática, no quiere hacer nada, no quiere participar en una ansiedad, ¿no? En un tema más de ansiedad generalizado, tal, pues la persona tendría miedo, sudoración, o sea, hay como síntomas y signos que nos pueden llevar a ver qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? De alguna manera. Pero para eso es cierto que yo creo que es muy importante el conocimiento de las personas, ¿no? Por eso tienen que ser, o sea, las personas a las que apoyamos y las personas que apoyan en primera línea, yo creo que son fundamentales para esta identificación de signos que nos pueden llevar a pensar que esa persona está viviendo una enfermedad o un trastorno mental y que realmente si llegamos a concluirlo o llegamos a diagnosticarlo, pues podremos ayudarla más, ¿no? Porque si se hace un ajuste farmacológico, pues probablemente a la persona le ayude, ¿no? La parte de farmacología es otro tema ahí enorme, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, que hay que tener cuidado con la polimedicación, pero bueno, si realmente identificamos que una persona pueda tener un problema de salud mental, bueno, pues un ajuste farmacológico lógicamente le va a ayudar a sentirse mejor, ¿no? Pero no sé si he contestado a tu pregunta, es un poco amplio. Yo diría que las personas de apoyo que están al lado de las personas identifiquen signos o síntomas que les suenen a que no hay funcionamiento normal, sino que la persona además puede estar sufriendo una angustia, porque normalmente va acompañado de malestar, ¿no? O sea, al final una depresión trae malestar, ansiedad trae malestar, todo lo que un trastorno bipolar que sube y baja son cambios de estado como rápidos, la esquizofrenia, ya te digo, es como una sensación de desconexión con la realidad, ¿no? Depende un poco de la sintomatología que estemos observando y una vez
que observemos esa sintomatología, yo creo que ahí sí que es importante, sobre todo, así en grandes rasgos, siempre que una persona no se sienta bien y haya algo que esté como que la veamos como descolocada, como que yo recomiendo, ¿no?, ir a salud mental y tratar de hacer una valoración, ¿no? Al final algo está pasando, ¿no? Puede que sea una cuestión más social y más de entorno, que entonces a lo mejor nos lo cuenta ella y podemos aportar desde ahí, o puede que sea un sufrimiento más orgánico, ¿no?, o que haya algo detrás. Pero bueno, valorar eso, el que las personas realmente estén bien o no. Cuando no están bien, algo hay que ver y algo hay que mover, ¿no?, para apoyarle. Y eso, que las personas de apoyo que están muy cerquita identifiquen síntomas, ¿no?, y signos. Y yo sí aconsejo que se haga como registro, ¿no?, que se escriba esos síntomas y esos signos que estamos viendo que nos resultan raros, que nos hacen pensar que la persona no está bien, qué tal, porque todo eso que llevemos, bueno, pues al final va a facilitar a la persona que está delante, conozca o no este ámbito, pues le va a ayudar, ¿no?, a hacer un diagnóstico más claro y a poder apoyar mejor a la persona, creo. No sé si he contestado a lo que me Victoria preguntas. dijo en el chat que sí, que muchas gracias. Vale, muy bien. Bueno, ¿cómo hacemos ese apoyo individual? Pues lo hemos estado viendo un poquito a lo largo de la charla, ¿no? Formación y conocimiento, ¿no? Saber un poquito más de las enfermedades mentales, porque además, por ejemplo, en discapacidad, os voy a hablar un poco de lo mío, que es lo que más conozco, ¿no? Pero en discapacidad intelectual, por ejemplo, la patoplastia, que es un poco la manera de expresarse las enfermedades mentales, es un poco diferente a las personas sin discapacidad. Entonces, si no sabemos esto, por ejemplo, una depresión, que en cualquier persona sin discapacidad sería apatía, tristeza, falta de ganas, falta de expectativas, desconexión, como repliegue, ¿no?, en sí misma. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual, una depresión la puede vivir con heteroagresividad, ¿no? De repente ponerse más agresivo, tener problemas de relación y puede estar pasando una depresión realmente, ¿no? Pero la patoplastia de la depresión en concreto en las personas con discapacidad intelectual pues tiene esa manifestación, ¿no?, que es muy diferente a... Entonces, por eso la formación y el conocimiento siempre nos va a ayudar, ¿no?, a acercarnos un poquito más y a evaluar mejor. La evaluación individual de las fortalezas y de las dificultades, ¿no? Hay que ver qué cosas necesita la persona, en qué podemos apoyarla y también qué fortalezas tiene, ¿no? Porque en base a las fortalezas pues podremos orientarle más hacia ese lugar, ¿no? El análisis del entorno, pues como os contaba antes con esta persona, ¿no? ¿Dónde puede trabajar mejor? Si necesita que haya mucha gente, necesita que haya poca gente, necesita que haya ruido, que no haya ruido, qué cosas le pueden ayudar a estar mejor y qué factores de protección individuales tenemos, ¿no? Hay personas que a lo mejor, bueno, pues el trabajar al lado de una persona en concreto de referencia le puede ayudar o, bueno, qué factores tiene cada persona que le puedan hacer, ¿no? El realizar un seguimiento emocional más exhaustivo y valorar los cambios para las épocas de crisis, que al final esto no es más que acabar conociendo mucho a la persona, ¿no? Que eso nos ayuda. Cuando sabemos cómo se manifiesta esta persona, pues si normalmente tiene una línea base, pero de repente vemos que hay unos días que cae, que no hace, que está apático, que tal, pues ya sabemos que puede estar en una época de crisis suya, ¿no? Y cómo podemos ahí avanzar para ayudarle, ¿vale? Adaptar el entorno de los puestos, por supuesto el ajuste farmacológico, no lo pongo en primer lugar, pero está, ¿no? O sea, no me gusta en primer lugar porque creo que hay otras muchas cosas que también hay que hacer y a veces nos vamos solo a la farmacología, ¿no? Cuando oímos salud mental y creo que todo es bueno, pues un compendio de factores, ¿no? Pero por supuesto el ajuste farmacológico, ¿no? Cuando realmente una persona tiene un problema de salud mental y acertamos en ese ajuste farmacológico, su vida cambia y cambia para mejor, ¿no? Y realmente ayudamos a sentirse de otra manera. Y luego, bueno, subrayado en mayúsculas y en otro color el cambio de mirada, ¿no? Yo creo que lo que más ayuda a que apoyemos de verdad a las personas con un problema de salud mental es que cambiemos la mirada, ¿no? Que realmente entendamos que se puede hacer y luchemos, ¿no?, por hacerlo. ¿Por qué? Bueno, pues las dificultades de salud mental generan un doble desafío, ¿no? Yo creo que hay un desafío para la propia persona, pero también es un desafío para nosotros, ¿no? Para las personas de apoyo que estamos, cómo conseguimos llegar a ellos y cómo conseguimos dar ese apoyo, ¿no? Y se trata un poco de ir más allá, ¿no?, de lo que vemos, como os digo, de entender a la persona, de empatizar y de tratar de ver qué es lo que la persona está sintiendo, ¿no? El mirar de forma positiva, ¿no? Intentar ayudar a las personas a llevar una vida mejor, ¿no? A apoyarles de la mejor manera posible. Y bueno, yo creo que para apoyarles de la mejor manera posible siempre tenemos que intentar apoyar como nos gustaría que nos apoyaran a nosotros, ¿no? Sin mucho más, así de sencillo, ¿no?
Y bueno, os pongo aquí dos preguntas que siempre acabo con ellas, ¿no? Bueno, una pregunta y una afirmación, pero ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no vamos a conseguirlo? ¿No? Una vez en un curso, no sé qué, dije, hombre, a no ser que pidan, no sé qué, y una mano levantó, ¿y por qué no? Y entonces dije, pues es verdad, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no vamos a conseguirlo? ¿Por qué no podemos aprender de las enfermedades mentales? ¿Por qué no podemos llegar a apoyar bien a las personas para que tengan más oportunidades, ¿no? Y luego el a pesar de, ¿no? Que ese creo que lo compartimos todas las entidades que trabajamos en esto y que siempre hay muchos a pesares de, ¿no? A pesar de las ratios, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones de las entidades, a pesar de que no os lo ponen fácil a veces, a pesar de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, seguir ahí, ¿no? Y bueno, luego ya esta frase que seguro ya todos la tenéis ahí, pero nada, una vez fui a un viaje y salí y de repente bueno, pues en una pared estaba pintado esto y me gusta mucho, ¿no? Como además somos personas de muchos lugares muy distintos, bueno, pues mucha gente pequeña en muchos lugares pequeños y haciendo cosas pequeñas, pues lo mismo conseguimos ir cambiando cositas, aunque sean pequeñas también, ¿no? Así que bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. No sé si me pasa un poco del tiempo, ahí vamos, ¿no? No, vas muy bien, ¿eh? O sea, Cristina, de Vale. hecho, tenemos como hasta unos 7 minutos para preguntas, así que vamos a abrir los micrófonos, recordarles que la presentación y la grabación nos la vamos a enviar por correo, así que ahí vais a tener también el contacto de Cristina. Así que os animo a aprovechar estos minutos para preguntas, reflexiones, que nos cuenten como ejemplos o cosas que a lo mejor algo que les ha pasado con algún usuario y, ¿no? Alguna experiencia. Así que adelante. También puedes utilizar el chat, pero ahora mismo pues puedes abrir el micrófono y lanzaros. ¿Quieres, Cristina? Puedes dejar de compartir si te parece la presentación. Vale, voy a intentarlo. A ver. Y así Aquí. os puedo poner a todos en para Vale. que nos veamos un poco las. Ya está, ¿no? ¿Lo he dejado de compartir o no? Sí, ya está. Vale. Hola, ¿qué tal, Cristina? Hola, buenas. Desde Chile. Mi nombre es Rocío. Mira, yo trabajo en una institución de salud donde tenemos, un poquito para contextualizar, trabajamos con personas que adquieren un grado de discapacidad a propósito de un accidente o enfermedad profesional, ¿no? Y específicamente yo coordino un programa de inclusión laboral, soy psicóloga de formación en el que vamos apoyando a las personas no solamente en el proceso de asimilación secular, sino que también en su reactivación laboral, ¿ya? Todo esto en el marco de una ley de inclusión, de leyes de inclusión que tenemos en Chile, ¿no? Pero la pregunta, y un poquito me gustaría conocer tu experiencia al respecto, me pasa sobre todo en la discapacidad intelectual, personas con discapacidad intelectual Sí. o a nivel cognitivo, cuando hay un daño neurológico en el fondo, que quizás se me ha dificultado más poder trabajar la asimilación secular, porque muchas veces es común, bastante común, que hay una autopercepción que no conversa en el fondo con la visión de la persona actual, con la capacidad en el fondo actual de la persona. Y en este sentido yo quisiera saber cómo desde tu experiencia tú has podido apoyar el que la persona logre poco a poco ir visibilizando para de esta manera poder entonces facilitar la redefinición del proyecto laboral. Vale, lo que dices es un poco como la aceptación de su situación actual, si estoy entendiendo bien, un poco, o sea, como claro, que tiene sí, menos capacidad por ejemplo, suelen en su mayoría mirarse u observarse como eran antes del accidente. Entonces, por ejemplo, cuando queremos ayudarlos a postular un curso de reeducación o algo que les ayude a redefinir su carrera profesional, ellos tienden a solicitar cosas que podían hacer antes, en el fondo, de adquirir la discapacidad, y es como que no hubiese una mayor conciencia y claro, entonces un poco la pregunta es cómo desde tu experiencia a lo mejor se les puede apoyar en ese tránsito, porque también es bien delicado en esto de que vayan a interpretar que tú los estás discriminando en el fondo, que les estás diciendo que no porque no simplemente. Es negativo porque hay como negación de la situación también. Claro, de alguna manera, negación. claro, es que yo entiendo que ahí, claro, es acompañar un proceso de aceptación, ¿no? O sea, entiendo que es un proceso de terapia individual, ¿no? Un proceso, o sea, desde la terapia un poco esa parte de
de aceptación. Es que no sé muy bien cómo sería un poco ese trabajo, porque al final, bueno, pues es situar a la persona, o sea, hacer como una presentación nueva de la persona, ¿no? Yo creo que habría que hacer pues un nuevo proceso de autoconocimiento, ¿sabes? Un nuevo proceso de conexión consigo mismo, ¿no? De ver, bueno, pues qué capacidades tengo ahora, incluso con las pruebas de realidad, ¿no? O sea, de alguna manera, no, pues yo creo que puedo hacer esto, venga, vamos a probarlo, vamos a ver si realmente puedes, cómo se te da, crees que no, no pasa nada, o sea, en este momento tienes otra situación y dentro de tu situación vamos a conseguir que puedas disfrutar de tal, que puedas, no sé qué, pero tenemos que ajustar la situación a esto porque si no, al final te vas a encontrar permanentemente con barreras, ¿no? Que no te van a ayudar a avanzar hacia adelante. Entonces, me imagino que sería, yo te diría, ¿no? Así como un, primero, esa parte de terapia individual, segundo, esa parte de autoconcepto que hay que volver a reestructurarlo, ¿no? Tiene que tener un autoconcepto real con la persona que es ahora y no con la persona que era antes, ¿no? Y luego un ajuste de expectativas en base al autoconcepto real que estés trabajando en este momento. Algo así. Entiendo que podría Perfecto, ser. perfecto. Muchas gracias. Nada. Muy bien, gracias, Rocío. ¿Alguien más? Bueno, yo quería preguntar una cosa, por favor. Claro, Mónica. Sí, Cristina, dentro de los factores que pueden conducir a una enfermedad mental, hay una que me ha llamado la atención y es la del sentimiento de inferioridad, que es una cosa que es muy común en la sociedad y es muy difícil lidiar con ella porque generalmente no hay un reconocimiento. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades mentales puede llevar el sentimiento de inferioridad? Pues mira, el sentimiento de inferioridad, o sea, yo creo que claramente puede tener la depresión, ¿no? Quizás sea la manifestación más clara de un sentimiento de inferioridad, una infravalía, no me valoro, no estoy satisfecho con lo que hago, no soy igual que los demás tienen una situación mejor que yo. O sea, yo te diría que sobre todo va en la línea de la depresión, ¿no? Porque al final en la depresión está un poco todo, ¿no? O sea, estaría un poco la parte cognitiva tal y la parte un poco que se refiere a uno mismo, ¿no? Y luego, bueno, pues ese sentimiento de inferioridad no es tanto enfermedad mental como tal, pero claro, conlleva una baja autoestima. Y la baja autoestima conlleva pues dependencia del entorno, dependencia de otros. O sea, al final puedo dejarme llevar por situaciones o por personas que a lo mejor no me convienen, pero como yo no me considero suficiente y necesito considerarme suficiente, pues me voy a ir alineando con las personas y haciendo lo que ellos consideren, aunque yo lo considere o no, para, ¿sabes? O sea, te puede meter en problemas, yo qué sé, de drogas, Sí, ¿sabes? Al final, quizá un poco por ahí entiendo que también te puede ir, pero sobre todo yo te diría que el sentimiento de inferioridad une con la baja autoestima y todo lo que conlleva una baja autoestima, ya te digo, de dejarte llevar o de depresión o de, ¿sabes? Un poco, quizá esa sea la línea que veo más clara con ese factor. es que yo creo que dentro de lo que pueden ser las enfermedades mentales, el sentimiento de inferioridad es una de las cosas que a la gente le cuesta a lo mejor más reconocer, porque estamos rodeados de mucha gente que es acomplejada, que eso lleva a unos comportamientos hacia los demás, pero ellos mismos no lo suelen reconocer. Lo digo porque me he encontrado yo incluso con parejas que lo que hacen es que te intentan machacar, pero es imposible que ellos reconozcan que hay un problema. Por eso lo decía, que hacia Claro. qué enfermedad mental puede conllevar, bueno, conlleva el sentimiento de inferioridad porque no suele haber un reconocimiento. Claro, luego, o sea, puede haber también trastornos de personalidad, a lo mejor asociados también a una falta de reconocimiento, ¿sabes? Ahí asociado a la falta, a esa falta que dices de no reconozco, ¿sabes? Yo que sé, una persona narcisista, una persona, ¿sabes? Que a lo mejor es como todo hacia Sí. afuera y machaco y luego por dentro muy bien, no sé, un poco quizá por ahí también, a trastornos de personalidad, a lo mejor. Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay veces que no se reconocen, ¿no? Claro, el fácil o lo que te da pie al apoyo es cuando la persona te dice, no, me siento inferior a los demás, me siento flojo. Cuando no lo dice, pues Exactamente. probablemente haya un trastorno de personalidad subyacente, ¿no? Que esté ahí detrás. Sí, sí, gracias. Nada. Bueno, pues quedan solo 3 minutos. Yo creo que si nadie más tiene alguna pregunta, yo quisiera cerrar la sesión de nuevo dándole gracias a Cristina por todo lo que ha compartido. Creo que a todos nos ha quedado claro que tenemos muchos retos por abordar, sobre todo con ese panorama, ¿no? Que ya nos avisa y nos ponía Cristina en la presentación, que
que cada vez más, o sea, ya se estima de que van a haber más personas con el diagnóstico de enfermedad mental. Y que bueno, que es el momento también de que nos sigamos formando para poder asumir ese reto. E igualmente un llamado para que a nosotros mismos nos cuidemos, ¿no? En temas de salud mental, que precisamente, a ver, Cristina, ya para cerrar, un tip ahí para que todos los técnicos que trabajamos con personas con temas de salud mental también nos cuidemos, nos autocuidemos, Efectivamente, ¿no? porque lo has dicho, ¿no? Yo digo siempre que cuidarse para cuidar, ¿no? Cuando digo esto a veces que hay que ponerse primero, ¿no? La gente me dice, ponerse primero, pero eso es como muy egoísta. Digo, ya, pero es que si no nos ponemos primero, no podemos ayudar a los demás, ¿no? Si no estamos bien, pues seguramente no ayudemos a nadie. Así que si me dices un tip, creo que me quedo con ese, ¿no? Cuidarse para cuidar, y yo creo que cuando estamos ahí apoyando a personas, muy importante, ¿no? Que pensemos también en nosotros y que estemos bien para tener esa fuerza de poder acompañar un poquito a los demás, ¿no? Muy Quizá. bien, pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, y como ya les he comentado, próximamente les enviaremos el enlace al vídeo de YouTube de la grabación para que lo puedan compartir con otros compañeros o puedan repasar algunos de los datos que nos ha dado Cristina junto con la presentación. Así que muchísimas gracias a todos, a todas. Un abrazo muy fuerte y que tengan un excelente día. Gracias a todos por Gracias, mil gracias, Cristina. Hasta luego a todos. Un placer. Muchas Hasta luego. gracias. Chao, chao. Gracias.